Bueno, vamos a seguir desarrollando esta unidad de sociolingüística hablando de lenguas en contacto y de contacto lingüístico. Bien, esta noción de contacto lingüístico fue propuesta por Uriel Weinreich en 1953, pensando fundamentalmente en la coexistencia de dos o más lenguas en un mismo espacio geográfico y estas lenguas pueden ser utilizadas alternativamente por las mismas personas. Es decir, que básicamente estamos hablando de la coexistencia de hablantes de dos o más lenguas en un mismo espacio geográfico. Estas situaciones de contacto se dan por la existencia de fronteras, por la inmigración, por el imperialismo y la colonización, entre otras razones, y son objeto de estudio de sociólogos del lenguaje, de los etnógrafos del habla, de los sociolingüistas variacionistas, pero también de psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, y los temas de interés se, que surgen a partir del contacto de lenguas tienen que ver con, bueno, cómo se da ese contacto, cuáles son sus características, qué consecuencias acarrea sobre las lenguas y sobre los hablantes, cómo se distribuyen socialmente y funcionalmente las lenguas que están implicadas en el contacto, cómo se da la elección de una lengua, por qué algunas variedades o lenguas desaparecen o son desplazadas y a la vez aparecen otras lenguas, nuevas lenguas. Bien, entonces justamente el hecho de que estemos hablando de individuos que hablan dos o más lenguas nos lleva a definir, a pensar la noción de bilingüismo o, bueno, si se quiere, multilingüismo. Entonces vamos a hablar de esta noción como el concepto que alude a la aptitud, sea facultativa, sea indispensable, para comunicar con interlocutores de dos o más mundos alófonos, ¿sí? Es decir, de lenguas o de variedades diferentes, por medio de dos variedades o más que tienen entre sí tales diferencias que pueden llegar a implicar la imposibilidad de la comunicación. ¿Mm? Es decir, hablamos de bilingüismo, de multilingüismo, cuando no son dos variedades o dos estilos o dos registros de una misma lengua, sino realmente cuando las dos variedades tienen tales diferencias que incluso pueden ser no mutuamente inteligibles. El estudio es importante porque, bueno, el contacto lingüístico en realidad es la situación sociolingüística más normal que hay en el mundo. El bilingüismo o multilingüismo puede estudiarse en sus aspectos individuales o sociales, ¿sí? Desde el punto de vista individual, es un tema que normalmente aborda la psicolingüística porque tiene que ver con cuestiones tales como el grado de estabilidad o de dominio de cada uno de los sistemas lingüísticos por parte del hablante, qué tan independiente es uno de otro código en su cognición, en su mente, cómo alterna o qué factores hacen que alterne entre una lengua y otra, qué capacidades tiene para utilizar uno u otro código en la oralidad y en la escritura, en la comprensión y en la producción, etcétera. Pero a la sociolingüística en realidad lo que más le interesa es el bilingüismo o el multilingüismo social o colectivo. Es decir, eh, el estudio de la comunidad y las razones que hacen que un hablante utilice una o más lenguas en su intercambio habitual, en sus interacciones habituales en la comunidad en la que está inmerso. Así, por ejemplo, se estudia, por ejemplo, las razones que dan lugar al bilingüismo o multilingüismo, que puede ser, bueno, la expansión de una cultura, de una civilización sobre otras, la unificación política de territorios, la colonización, la inmigración, el cosmopolitismo, son todas razones que pueden llevar a que se dé este bilingüismo, multilingüismo social o colectivo. Y los estudios de estas características también tratan de dar cuenta
de cómo se caracteriza esa situación, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, Apple y Muisken tratan de caracterizar estas situaciones fundamentalmente de bilingüismo, hablan de dos variedades, pensando en la posibilidad, en tres posibilidades básicamente, ¿sí? La que está a la izquierda, la marcada con el número uno, es aquella situación en la que básicamente tenemos en un mismo territorio dos comunidades monolingües que hablan una variedad y la otra variedad diferente, y en una comunidad en la cual hay ciertos individuos bilingües que sirven de nexo entre ambos, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede dar en situaciones de colonización, donde el grupo colonizador tiene escaso contacto con el colonizado y hay algunos traductores intermediarios. La situación 2 ya nos plantea una, una comunidad en la que todos los hablantes son bilingües, como puede ocurrir, por ejemplo, en la India o en numerosos países africanos. Y la situación 3 es la que describe la situación en que hay un grupo monolingüe, normalmente un grupo mayoritario monolingüe, y un grupo bilingüe que domina la variedad del grupo monolingüe más otra diferente, que normalmente es un grupo minoritario. Bien, las situaciones de bilingüismo, de multilingüismo pueden variar, ¿no? Según el estatus social que tengan las lenguas. Lo normal es que estas dos lenguas de las que las dos lenguas que se hablan en una comunidad tengan diferencias en términos de prestigio y también en términos de los ámbitos en que se utilizan unas y otras. Hay que destacar que, aunque por razones políticas o sociales suele haber una preferencia hacia el monolingüismo, en realidad los casos de bilingüismo, de multilingüismo social son los más extendidos en el mundo, ¿sí? Porque hay muchos menos estados que lenguas. Pensemos que hay alrededor de 6.000, o algunos hablan de 7.000 lenguas en el mundo y poco más de 200 estados, de modo que la situación de bilingüismo o multilingüismo en realidad es la situación sociolingüística normal. En general, en Europa, lengua y Estado coinciden y entonces en general hay una identificación entre nación e integridad lingüística y la heterogeneidad tiende a limitarse a las zonas fronterizas, pero tanto en Europa como en el resto del mundo hay lenguas minoritarias, hay minorías autóctonas y normalmente estas minorías tienen menos derechos y la lengua poderosa se impone. Bueno, algo similar se da también en muchos países como el nuestro, que han sido colonizados por países europeos. Entonces hablamos la lengua de la que nos impuso la colonia y estas han desplazado a las lenguas indígenas, a las lenguas autóctonas que se hablaban en nuestros territorios antes de la colonización. Bien, como decíamos, el contacto de lenguas, las situaciones de contacto de lingüístico y los fenómenos asociados al bilingüismo o al multilingüismo son en realidad los más extendidos y esto da lugar a una serie de fenómenos como los que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? El hecho de que haya diferencias sociales entre las lenguas, como la diglosia, o bien que haya elecciones lingüísticas que lleven, por ejemplo, al desplazamiento y a la muerte de ciertas variedades. También hay cambios en cada uno de los sistemas que entran en contacto, como interferencias, préstamos, calcos, que vamos a ver en la próxima clase, o alternancia de lenguas, es decir, que los hablantes en un enunciado usen una y otra lengua en forma alternada, o bien incluso pueden aparecer lenguas nuevas como las lenguas pidgin y criollas, que también son temas que vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces vamos a empezar a hablar ahora de la noción de diglosia. La noción de diglosia fue acuñada por Ferguson en 1959 para tratar de describir la situación lingüística que observaba en Grecia, en el mundo árabe, en Haití, en la Suiza alemana, entre otros países.
Lo que él observaba es en que en todos estos casos se da una situación lingüística relativamente estable, en donde además de los dialectos primarios de la lengua, ¿sí? Lo que vemos aquí a la derecha del cuadro, se da, hay una variedad superpuesta que se utiliza en contextos oficiales y formales, ¿sí? Entonces, esa variedad superpuesta que se utiliza en contextos oficiales o formales es la que se conoce como variedad A, también high variation o variedad alta, y se distingue de la variedad baja, la variedad B o la low variation, que es propia de la oralidad, del uso cotidiano y familiar. Normalmente la variedad A es en general una lengua muy distinta de la otra o las otras que se hablan en los contextos informales y no es lengua materna de nadie. Bien, fíjense, ustedes tienen aquí en el cuadro indicada cuál es la variedad A en cada una de estas comunidades y cuál es la variedad B. Bien, Ferguson lo que estableció fue una serie de criterios para diferenciar la lengua A o la variedad A de la lengua o variedad B. Y estos criterios son los que están indicados ahí. La función, el prestigio, la herencia literaria, la adquisición, la estandarización, la estabilidad, la existencia de una gramática, un diccionario y una fonología estabilizada. Así, lo que vemos es que el uso de una variedad u otra está regulado socialmente. La división es a la vez diastrática y diafásica, es decir, por estratos sociales, pero también por situaciones. Las dos o más variedades habladas se diferencian en su función social, ¿sí? Es decir, como decíamos antes, en las instituciones, en la educación, en los documentos oficiales, en la administración, se utiliza la variedad A, que normalmente es además la más prestigiosa, está marcada positivamente para el rasgo del prestigio. Tiene herencia literaria, es decir, la mayor parte de la herencia literaria se vehiculiza en esa variedad A. El modo de adquisición es diferente porque mientras que la lengua B normalmente se adquiere en la casa, en el ámbito familiar, la lengua A se aprende en la escuela. Y es la lengua que está más estandarizada, es decir, que tiene una gramática, un diccionario, una fonología estabilizada, como decía antes, y por lo tanto es en general más estable. Entonces, la variedad alta se reserva para lo que se consideran los contextos comunicativos más elevados, ¿sí? Y Ferguson lo que observa es, bueno, que en general esta situación de diglosia se mantiene estable a lo largo del tiempo, tiende a mantenerse estable a lo largo del tiempo. Este tipo de situaciones diglósicas de contacto lingüístico también fue estudiada por otros autores como Campers y Fishman, Faisal, Rojo, López Morales, etc. Aquí vamos a hablar brevemente de la propuesta que hace Joshua Fishman en 1971, que relabora la noción de diglosia de Ferguson para aplicarla también a casos de lenguas diferentes, ¿sí? Fíjense que en el caso de Ferguson hablábamos siempre de dos variedades, una variedad alta, una variedad baja, de la misma lengua. Pero la idea de Fishman fue cruzar la noción de diglosia con la noción de bilingüismo y proponer que se dan todas estas posibilidades, que haya diglosia y bilingüismo en una comunidad, que haya bilingüismo pero no diglosia, que haya diglosia sin bilingüismo, que eran en general los casos que veíamos de Ferguson, y que no se dé ni diglosia ni bilingüismo. Este último caso en realidad es bastante extraño porque es muy raro que en una comunidad no haya al menos una mínima distinción entre una variedad más formal y una variedad menos formal. Así entonces, Fishman investigó estas cuatro
estas cuatro situaciones diferentes. Y lo que nos interesa destacar aquí es que esta reinterpretación de las ideas de Ferguson permitió incorporar a la noción de diglosia la situación sociolingüística de Paraguay, donde el español funciona como variedad A respecto del guaraní, que es la variedad B. Hay que tener en cuenta que estas distinciones recogidas en este cuadro han planteado no pocos problemas a la hora de aplicarlos y su uso en general no se ha extendido tanto, más allá de, bueno, el aporte interesante este de incluir a Paraguay en la noción de diglosia. Por supuesto que, como decía antes, si bien la diglosia es una situación relativamente estable, pueden presentarse conflictos entre quienes quieren mantener esa situación y quienes quieren transformarla. En algunos casos puede ser que la variedad alta se imponga poco a poco sobre la baja o a la inversa, que la variedad baja se normalice en detrimento de la variedad alta. Por supuesto, hay muchas otras variantes de combinación de lenguas. Fíjense que en general acá estamos hablando de dos variedades, pero pensemos que el multilingüismo es muy normal y entonces lo que solemos tener es que, por ejemplo, haya más de una variedad B, por ejemplo, es decir, que haya una variedad A y que como variedad B funcionen diferentes lenguas o que haya subvariedades de A y de B, con lo que, bueno, normalmente las situaciones son mucho más complejas de lo que se puede recoger en estos cuadros y en estas categorías un tanto restringidas. Por supuesto, definitiva, para tratar de establecer cuál es la situación sociolingüística de una lengua, es importante establecer qué función cumple en relación con un grupo determinado. ¿Es la lengua oficial? ¿Es el símbolo de la identidad nacional? ¿Es la lengua que se enseña en la escuela? Etcétera. Bien. Entonces, como vemos, una situación o una cuestión importante es saber qué factores hacen que los hablantes en sociedades bilingües o multilingües elijan una lengua u otra en sus intercambios cotidianos. Y ustedes tienen en el texto de Moreno Fernández, en la página 249, un cuadro que recoge todos los factores que pueden ser de índole psicológica, sociológica, antropológica, que inciden en la elección de una lengua por parte de los hablantes. Fíjense que esos factores tienen que ver con los participantes en sí, con la situación en la que se encuentran, con el contenido del discurso o con la función que cumple la interacción. Y fíjense también que muchos de estos factores son, en definitiva, los factores que, como vimos en las clases anteriores, son los que influyen en la variación lingüística. Solo que aquí, en lugar de hablar de dialectos o sociolectos o estilos de una misma lengua, estamos hablando de lenguas diferentes. Pero los factores que inciden en la elección de una u otra lengua, en definitiva, son los mismos. ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué dominio tienen de la lengua de una y de otra? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus lealtades lingüísticas? ¿Cuál es la lengua que marca su identidad? Pero también el estatuto socioeconómico que tienen los individuos y las lenguas que eligen. Por supuesto, también edad, sexo, ocupación, educación. Eh, las actitudes lingüísticas, la conciencia, creencia y actitudes de las que hablábamos las semanas pasadas. Y por supuesto también la situación, quién es su interlocutor, qué dominio tiene su interlocutor de la o las lenguas que entran en juego. Por ejemplo, si hay monolingües, un hablante bilingüe se ve restringido a hablar la lengua de sus interlocutores monolingües. El grado de formalidad o de intimidad, el contenido del discurso, ¿sí? Y esto se ve como mencionábamos recién en la diglosia, el hecho de que las variedades altas, la variedad A, está reservada a ciertos contextos institucionales, sociales y demás, y es muchas veces habitual que la variedad B no tenga términos como para
ser utilizada en esos otros ámbitos de mayor formalidad. ¿Mm? Y también, por supuesto, la función que tenga en la interacción, ¿sí? Si uno quiere, por ejemplo, no incorporar a alguien en una conversación, puede utilizar una variedad que ese individuo no domina, entonces puedo excluirlo y otras funciones posibles. Bien, la elección de las lenguas y la elección más frecuente de ciertas lenguas por sobre otras puede ocasionar que una lengua de escaso prestigio desaparezca progresivamente. Esto, bueno, ocurre a menudo con las lenguas autóctonas de regiones colonizadas, como ha ocurrido con las lenguas indígenas de África, América y Australia. Y fíjense en este cuadro que muestra la distribución de las lenguas en peligro de extinción, como son las lenguas australianas, americanas y africanas, las que mayor deterioro han sufrido. También en el caso de los inmigrantes, que normalmente pierden su lengua a favor de la lengua del país receptor, porque normalmente les resulta imposible usar su propia lengua en los distintos ámbitos sociales. En estos casos, muchas veces el mantenimiento de la lengua originaria del inmigrante se liga a factores tales como el contexto religioso o el tipo de asentamiento urbano-rural o los vínculos que siguen manteniendo con el país de origen o las actitudes lingüísticas de los distintos grupos, etc. Previo al desplazamiento de una lengua y a la muerte de una lengua suele darse una etapa de bilingüismo, durante la cual la lengua menos prestigiosa se usa en un número menor de dominios, de modo que va perdiendo su capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Entonces, se reduce el léxico, se simplifican las estructuras sintácticas, se pierden sobre todo opciones estilísticas y el fin del proceso normalmente es la muerte de la lengua, ¿no? En algunos casos, la mezcla de códigos o la diglosia de la que hablábamos antes pueden ayudar a mantener el bilingüismo e impedir la desaparición de la lengua menos prestigiosa. Estas son tendencias que se verifican en todo el mundo debido a la expansión de las lenguas dominantes como el inglés, el francés, el chino, el ruso, el árabe y también el español. Pensemos que los hablantes de solo 11 lenguas representan el 70% de la población mundial. Bueno, ustedes tienen como lectura obligatoria para estos temas los capítulos 12 a 14 del texto de Francisco Moreno Fernández y también vamos a poner en el aula links a una serie de videos que también van a servir para ilustrar estos temas.